Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de la Unidad Didáctica de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y voy a tener el gran gusto de platicarles sobre aldehídos y cetonas. Iniciamos. Miraremos definición, nomenclatura común y WIPA, propiedades físicas, propiedades químicas e importancia. Vamos a iniciar con un caso clínico que hace referencia a la cetosis. Vamos a ver que a través de este caso clínico podemos observar, podemos darnos cuenta la importancia que va a tener el grupo carbonilo, en este caso particular de las cetonas, con las ciencias médicas. Escuchemos nuestro caso clínico. Julio era una persona que siempre se esforzaba el 110%. Sin embargo, cuando la economía se hundió, perdió su trabajo. Consiguió 2 trabajos que juntos pagaron las facturas. Desafortunadamente, el exceso de trabajo le causó estragos en su horario de sueño. Julio comía mucha comida chatarra de alto contenido calórico, y en pocos meses había ganado 20 libras. Disgustado consigo mismo, cambió su dieta. Casi recortó los carbohidratos y consumió principalmente productos cárnicos. Su esposa estaba molesta por su pérdida de peso y se quejó de que tenía mal aliento desde que empezó a hacer dieta. Julio explicó que era un síntoma de cetosis, una señal de que su cuerpo quemaba grasa. Julio estaba contento con su progreso hasta que se encontró en la sala de emergencias. Los cálculos renales debían ser el peor dolor que había experimentado. A Julio se le dijo que las piedras eran el resultado de cetosis. Las cetonas son grasas parcialmente degradadas. Una acumulación de cetonas en la sangre puede causar que el cuerpo produzca altos niveles de ácido úrico, un factor de riesgo para los cálculos renales. Los cálculos renales de ácido úrico pueden ser causados por la ingestión de demasiada carne. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, para lograr una pérdida de peso lenta y constante, una persona no solo debe considerar un cambio en la dieta, sino también un programa de pérdida de peso que fomenta comportamientos alimentarios saludables y actividad física moderadamente intensa. Esto debe entonces ser seguido por un plan de mantenimiento. Las dietas de moda no proporcionan esto. La cetosis es una situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos, los cuales descomponen las grasas en cadenas más cortas, generando acetoacetato que es usada como energía por el cerebro. En estados de ayuno aporta el 75% de la energía y el resto de los órganos del cuerpo humano. De esta manera, el cuerpo deja de utilizar como fuente primaria de energía los glúcidos, sustituyéndolos por las grasas. Muy bien. Los cuerpos cetónicos en la diabetes. En una persona con diabetes se producen cuando no hay suficiente insulina para meter la glucosa dentro de las células. Las células creerán entonces que no hay azúcar y utilizarán las grasas como fuente de energía. Entonces observemos la estructura de los cuerpos cetónicos. Tenemos el ácido beta hidroxibutírico, la acetona, y aquí observamos la presencia del grupo carbonilo, y el ácido acetoacético, que también tiene la función carbonilo. Entonces, un grupo carbonilo en un aldehído está unido a un grupo de átomos de carbono y a un átomo de hidrógeno. Y aquí podemos observar en la estructura de este
aldehído, que tenemos el carbono unido al oxígeno por un doble enlace. El carbono está unido a otro carbono y a un átomo de hidrógeno. Aquí podemos observar que el grupo carbonilo se ubica en una posición terminal de la cadena. Y fundamentalmente esa va a ser la diferencia con las cetonas. Porque en este caso, esta cetona que se pone de ejemplo, tenemos de nuevo el grupo carbonilo, carbono, doble enlace oxígeno. El carbono se encuentra unido a otro átomo de carbono hacia el lado izquierdo y también a otro átomo de carbono del lado derecho. Entonces, un grupo carbonilo en una cetona está unido a dos grupos de carbonos. Y fundamentalmente esa es la gran diferencia. El grupo funcional carbonilo es característico entonces de aldehídos y cetonas. Estos compuestos existen en la naturaleza y tienen un papel muy importante en los seres vivos. El grupo carbonilo también lo vamos a encontrar en otros grupos funcionales, por ejemplo en los ácidos carboxílicos, también en los ésteres, en las amidas. Sin embargo, en esos otros grupos funcionales vamos a tener dos grupos funcionales en un mismo átomo de carbono. Esos ya combinados hacen que se constituya una nueva familia. Por ejemplo, el caso del ácido carboxílico. Está el grupo carbonilo, pero también en el mismo carbono hay un grupo hidroxilo. La integración de los dos constituyen una familia de ácidos que va a tener propiedades propias de su familia, diferentes de lo que podrían ser los aldehídos y las cetonas. Y de igual manera podríamos considerar los ésteres y las amidas. A pesar de tener el grupo carbonilo, tenemos otro grupo funcional dentro del mismo carbono y eso les hace comportarse como familias diferentes. Los aldehídos aromatizantes. Varios aldehídos de ocurrencia natural se utilizan como aromatizantes en alimentos y perfumes. Por ejemplo, el benzaldehído, que tiene un olor característico de almendras. La vainilla, que se utiliza, por ejemplo, en los alimentos. Hemos comido muchas veces, creo yo, helados de vainilla. Hemos comido pasteles de vainilla. Y el cinamaldehído, que es el que le da el olor tan particular a la canela. Y aquí observamos que es un aldehído insaturado. Las cetonas de uso común. El quitaesmalte de uñas, la famosa acetona. También es disolvente y puede tener, como ya lo observaremos cuando estudiemos la nomenclatura, puede tener varios nombres. Se puede nombrar como propanona, dimetilcetona o simplemente como acetona. La butanodiona, que se le agrega, por ejemplo, a los poporopos y les da un sabor muy particular y también un olor muy especial. De los usos de los aldehídos, por ejemplo, el aldehído más pequeñito, ya miraremos que se llama formaldehído, se usa en la fabricación de plásticos y resinas, en la industria fotográfica, explosivos y colorantes, y como antiséptico y preservador. Es el caso que ustedes como estudiantes de la facultad, cuando estén en contacto con cadáveres, van a percibir inmediatamente ese olor, porque se usa el formaldehído para preservar estos cadáveres, ya que ustedes puedan estudiar en ellos. Es un olor bastante fuerte. El formaldehído es un gas, entonces para preservar los cadáveres se hace una solución del formaldehído en agua y pues eso evita el proceso de descomposición natural de estos cadáveres. De los usos para fabricación de resinas, plásticos, solventes, tinturas,
tinturas, perfumes, esencias. Efectos narcotizantes e irritantes. Y el glutaraldehído, por ejemplo, que es un aldehído, es un desinfectante en frío y se usa en el curtido de pieles y es causante de dermatitis alérgica. Una cuestión bastante interesante es la situación del burgeonal en el proceso reproductivo. La bioquímica del proceso reproductivo incluye un mecanismo en el cual el esperma fertiliza por su habilidad de oler un óvulo cercano. El aldehído llamado burgeonal, mostrado aquí, activa esta habilidad por su aroma, mientras que otro aldehído de cadena continua de 11 átomos de carbono, que es el undecanal, el aldehído de 11 carbonos, la desactiva. La foto muestra el proceso de concepción ampliado 3500 veces. Y en la parte superior ustedes pueden observar la estructura del burgeonal. Miren ese destello. Es el momento exacto en que un espermatozoide fecunda un óvulo, gracias a un sensor fluorescente. Se ha captado por primera vez este destello de luz que se produce justamente en el momento de la concepción. Una cosa maravillosa. Ya pues acabamos de observar cómo es el mecanismo de la concepción a través del burgeonal. Entonces el burgeonal es un aldehído aromático usado en perfumería. Tiene un olor que se parece a los lirios. Es un líquido amarillo pálido a temperatura ambiente. Se ha encontrado recientemente que es un quimioatractor para los espermatozoides humanos, activando un receptor olfatorio llamado OR1D2, el cual abre los canales de calcio en el esperma, permitiendo que se muevan al doble de velocidad. El burgeonal se supone que está involucrado entonces en localizar al óvulo. Y aquí observamos la estructura, en donde pues podemos ver del lado derecho el grupo aldehído, 2 carbonos y luego el anillo aromático y un grupo terbutilo en posición para. Un aldehído pues relativamente con una estructura relativamente sencilla. De los usos de las cetonas como aditivos para plásticos, para fabricar fibras sintéticas, fabricación de saborizantes, síntesis de medicamentos, síntesis de vitaminas y fabricación de cosméticos. Bueno, es importante para entender cómo va a actuar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico el grupo carbonilo. La geometría alrededor del grupo carbonilo es trigonal. Es una situación similar a la situación que hay en los alquenos. Ángulos de 120 grados. Entonces tenemos una representación general de los aldehídos con el ángulo de 120 grados, trigonal. En la parte propiamente del grupo funcional esto es plano. Igual la situación de las cetonas. También van a ser en la parte propiamente del grupo funcional, va a ser plana y los ángulos son de 120 grados. Entonces aquí es importante observar que vamos a tener un carbono
unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. El carbono va a estar utilizando hibridación sp2. Y entonces el carbono va a tener 3 orbitales híbridos sp2. Luego se va a unir uno de esos orbitales híbridos sp2 al oxígeno. Eso va a constituir lo que se denomina como un enlace sigma o enlace simple. Luego, tanto el carbono como el oxígeno tendrán cada uno un electroncito en un orbital p. Y entonces se va a dar un traslape lateral de estos lóbulos de los orbitales p por encima y por debajo de la molécula. La molécula estamos observando aquí que es plana. Entonces observamos los lóbulos del orbital p del carbono, los lóbulos que están en amarillo para el orbital p del oxígeno, y se da el traslape por encima y por debajo de la molécula. Eso va a constituir lo que se conoce como un orbital molecular pi, lo que nosotros representamos normalmente con una segunda rayita como un enlace entre el carbono y el oxígeno. Quiere decir que aquí esto lo vamos a representar por 2 rayitas, un doble enlace, carbono-oxígeno. Pero obviamente, pues cada rayita es una situación diferente. Los orbitales que se van a combinar son diferentes, pues y la situación propia de cada uno de estos enlaces es diferente. Ya observaremos en las reacciones químicas del grupo carbonilo que lo que se va a romper es el enlace pi, lo que representamos con la rayita en la parte superior. Ese enlace es más débil y más fácil de romperse. Entonces las propiedades físicas esencialmente se van a deber a las características propias del grupo funcional. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto el doble enlace carbono-oxígeno es polar. Y el oxígeno lleva la carga parcial negativa y el carbono la carga parcial positiva. Esto aquí nos muestra entonces la formación de un dipolo eléctrico. El oxígeno con carga negativa y el carbono con carga positiva. Quiere decir que esto tiene polaridad. Y pues como un adelanto, vamos observando que el carbono positivo está indicando que ahí hay una deficiencia en electrones, porque el oxígeno los está trayendo. Y por esa razón el oxígeno es negativo. Esto ya nos abre pues la visión de darnos cuenta que el grupo funcional va a reaccionar, si el carbono es positivo, con alguien que sea rico en electrones. Y esta es una regla fundamental que se observa en la química orgánica, que el que tiene electrones buscará al que no tenga. Entonces, si tenemos dos moléculas que se van a combinar, pues la lógica que se sigue es que en una molécula buscaremos la parte más negativa y en la otra pues buscaremos la parte más positiva, y a raíz de esa situación de que alguien puede dar electrones y alguien los necesita, es que se abre la posibilidad de formación de nuevos enlaces y por lo tanto sustancias diferentes. Bueno, los puntos de ebullición como una propiedad física van a ser también derivados de este planteamiento que hemos hecho para el grupo carbonilo. La polaridad del grupo carbonilo proporciona interacciones dipolo-dipolo. Sin un hidrógeno en el oxígeno, los aldehídos y las cetonas no pueden formar enlaces de hidrógeno. Los puntos de ebullición más altos que los alcanos y los éteres de masa similar, y los puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de masa similar. Eso va a ser útil para el momento que queramos hacer comparaciones, como lo haremos ahorita. En cuanto al punto de ebullición, de lo que se ha estudiado hasta el momento,
Los que presentan menor punto de ebullición van a ser los alcanos. Para que estas comparaciones tengan validez, lo ideal sería tener el peso molecular idéntico. Pero pues como son diferentes grupos funcionales, van a tener diferente estructura, pues trataremos de tener el peso molecular lo más cercano posible. El caso del butano, estamos hablando de un peso molecular de 58, va a tener un punto de ebullición de 0 grados. Y esto va a ser consecuencia de la casi nula polaridad de la molécula. Luego pasamos con los éteres que ya presentan cierta polaridad. El punto de ebullición va a subir a 8 grados centígrados. Luego vamos a tener los aldehídos, pues por la situación de los dipolos en el grupo carbonilo. Este va a subir a 49 grados centígrados. Luego tendríamos la propanona, que va a ser un poco más polar. Esta va a tener un punto de ebullición de 56, más que el aldehído. Y pues por encima de ellos va a estar los alcoholes, que pues ya hemos estudiado, que tienen la posibilidad por el grupo hidroxilo de poder formar puentes de hidrógeno. Por esa razón se consideran a los alcoholes como líquidos asociados. Y observemos la variación bastante fuerte de, por ejemplo, la propanona, que es una cetona, es la acetona, que va a tener un punto de ebullición de 56, hasta el 1-propanol, que tiene un punto de ebullición de 97 grados centígrados. Entonces, esta comparación, pues sí es válida. Tenemos pesos moleculares que oscilan entre 58 y 60. Y como conclusión, pues observamos que las moléculas menos polares serán los alcanos, luego seguirían los éteres, luego serían los aldehídos, luego las cetonas y pues por encima de todos ellos, los alcoholes. La solubilidad en agua. El átomo de oxígeno electronegativo del grupo carbonilo de los aldehídos y las cetonas forma enlaces de hidrógeno con el agua. Aquí observamos esa interacción. Del lado izquierdo estamos observando un aldehído que forma puentes de hidrógeno con el agua. Del lado derecho tenemos una cetona, también forma puentes de hidrógeno con el agua. Esto nos hace ver que los que tengan pesos moleculares bajos, relativamente bajos, pues van a tener solubilidad en agua. Bueno, vamos a la nomenclatura común de los aldehídos. A los aldehídos simples se les asignan nombres que corresponden a los ácidos orgánicos que tienen el mismo número de átomos de carbono. Los ácidos orgánicos los vamos a usar de referencia. A estos ácidos se les dio algún nombre en particular haciendo referencia a alguna situación. Y los aldehídos entonces se van a nombrar de acuerdo a estos nombres utilizados en los ácidos. Por ejemplo, el ácido orgánico más simple de un solo átomo de carbono es el ácido fórmico. Por lo tanto, el aldehído correspondiente es el formaldehído. El nombre de fórmico viene de hormiga. De hecho, cuando lo pica uno una hormiga, esa irritación que sentimos va a ser debida pues al ácido fórmico. Para escribir el nombre común de un aldehído, se elimina el nombre común, la palabra ácido y la terminación ico y se reemplaza por aldehído. Por ejemplo, el ácido fórmico. Entonces, quitamos ico y agregamos aldehído. Este será el formaldehído. Se toma como la cadena más larga de carbonos aquella que contiene el grupo carbonilo. La O final del nombre del alcano se sustituye por el sufijo al
el cual designa al grupo funcional de los aldehídos. Por ejemplo, el aldehído más pequeñito, derivado del ácido fórmico, tal como lo acabamos de indicar, se nombra como formaldehído. Y el nombre WICPA, entonces le damos el sufijo al. De metano, pues vamos a quedar en metanal. El acetaldehído, que proviene del ácido acético, su nombre común, su nombre WICPA será etanal. El propionaldehído, que viene del ácido propiónico, propanal. El butiraldehído, que viene del ácido butírico, se nombrará, por tener 4 carbonos, butanal. En este aldehído, fundamentalmente vamos a tener 3 posibilidades para poderlo nombrar. Este proviene del ácido isobutírico. Entonces lo nombraremos como isobutiraldehído. Ya vamos observando que lo que está indicado acá como carbono 2 tiene 2 grupos metilos. Eso pues ya lo hemos venido manejando en otras funciones químicas. Eso corresponde al sufijo iso. Luego, en la nomenclatura común vamos a tener que el carbono adyacente al grupo funcional será el carbono alfa. Luego seguirá beta, gamma, delta y épsilon, siguiendo el orden del alfabeto griego. Lógicamente que estos compuestos, esta nomenclatura se usaba en compuestos pequeños y sencillos. Eventualmente, pues de interés biológico podría ocuparse en alguna sustancia hasta la posición gamma, por ejemplo. Y de ahí no es usual. Incluso se decía que si estaba en una posición mucho más alejada del carbono, íbamos en el orden alfa, beta, gamma, delta y épsilon, ya cualquier cosa que estuviera muy lejos del carbono que tiene la prioridad en donde está el grupo funcional, se decía que estaba en posición épsilon. Entonces, en este caso, en posición alfa tenemos un grupo metilo, como ustedes observan acá, este grupo metilo. Entonces lo nombramos como alfa-metil propionaldehído derivado del aldehído de 3 carbonos. Y la nomenclatura WICPA, pues ya tenemos que hacer un desglose de las reglas que hemos venido manejando y lo nombraremos como 2-metil propanal. Entonces, el número 1 corresponde al carbono del grupo funcional. Es importantísimo tomar nota que la posición alfa es vecina al carbono 1 del sistema de la WICPA. Luego tenemos el valeraldehído, que se deriva su nombre del ácido valérico. Es el aldehído de 5 carbonos, va a ser el pentanal. Este otro, pues de nuevo tenemos 3 posibilidades para nombrar. Está el grupo metilo en posición beta. Entonces va a ser un beta-metil butiraldehído, el aldehído de 4. Este va a ser el isovaleraldehído. Viene del ácido isovalérico, de 5 carbonos y con una parte estructural que corresponde al grupo iso. Y luego, pues en el sistema WICPA tenemos que numerar. Y lógicamente, pues al numerar, el carbono 1 es el grupo funcional. Luego tenemos 2, el metilo está en posición 3. Entonces lo nombro como 3-metilbutanal. Vamos al benzaldehído. Es un nombre que se lo acepta la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El nombre oficial de la WICPA pues, no tiene mucha utilidad. Es benceno carbaldehído, pues prácticamente no se utiliza. Y por esa razón se ha aceptado el nombre de benzaldehído. Luego, este, que tiene un halógeno en sustitución orto, será el ortoclorobenzaldehído, también aceptado como el nombre de la WICPA.
Ahora vamos a las cetonas. Los nombres comunes de las cetonas se derivan de los nombres de los grupos unidos al grupo carbonilo ordenados alfabéticamente, seguido por la palabra cetona. Por lo tanto, la acetona también puede llamarse dimetilcetona, ya que hay dos grupos metilos enlazados al grupo carbonilo. Se elimina la O final del nombre del alcano precursor y se reemplaza por ona. Ona es el sufijo característico de los de las cetonas. Para cetonas con 5 o más átomos de carbón, se enumera la cadena y se le coloca el número más bajo posible al átomo de carbono del grupo carbonilo. Este número se utiliza para ubicar al grupo carbonilo, el cual se separa mediante un guión del nombre de la acetona principal. Esta situación de ubicar por posición el grupo carbonilo en las cetonas es fundamental porque el grupo carbonilo estará entre dos átomos de carbono. Entonces, su posición relativa va a variar, diferente de los aldehídos que van a estar siempre en una posición terminal, siempre serán número 1. Por lo tanto, una cosa que es obvia no se utiliza. Estar numerando un aldehído en cuanto a decir que en posición 1 está el grupo carbonilo no tiene sentido. Los grupos sustituyentes se localizan y se nombran como en los otros compuestos. Entonces tenemos la cetona más pequeñita. Su nombre trivial que a alguien se le ocurrió es acetona. El nombre común, el sistema común será dimetil, tiene dos metilos, cetona. Y el nombre WICPA será propanona, que no hace falta numerarla. Porque si solo hay 3 carbonos y el carbonilo está en una posición intermedia, lógicamente ahí pues no puede haber otra posibilidad de error. Por lo tanto, es innecesario indicar que esta sea 2-propanona porque no hay otra cosa, pues. Luego, esta otra cetona tiene dos grupos diferentes. Está el grupo carbonilo, hacia la izquierda tenemos un grupo etil y hacia la derecha tenemos un grupo metil. Ordeno alfabéticamente los dos grupos y entonces el nombre me queda como etil por la E, metil por la M, cetona. Ya su nombre WICPA, cetona de 4. Aquí habrían dos posibilidades: que el grupo carbonilo quede acá en este carbono o podría quedar en el otro, en este otro, pero sería lo mismo, pues como que yo a esto le dé vuelta. Por lo tanto, de nuevo, el 2 está de más. Y esa es una tendencia en la nomenclatura de la química orgánica. Lo que es obvio se trata de no ponerlo. Entonces, el 2 es obvio, lo omito y me queda solo como butanol. Esta otra más grande, vamos a darle primero su nombre común. Del lado izquierdo tiene un grupo metilo, del lado derecho es un grupo con 3 carbonos, lineal, como puede haber isopropil, en este caso para hacer diferenciación que no es ramificado, sino que es lineal, usamos el prefijo N de normal, que viene desde los alcanos, el N-pentano, el hexano, etc. Entonces en el radical también se utiliza. Entonces el nombre me queda como ordenado alfabéticamente por la M, metil, N, la P de propil, es la letra que le corresponde para el orden alfabético, entonces va primero la M sobre la P y finalmente cetona. En la nomenclatura WICPA, pues tengo que numerar la cadena. Tiene un total de 5 átomos de carbono. Y el grupo carbonilo me queda en posición 2. Entonces su nombre será 2-pentanona.
la siguiente. Tenemos el grupo carbonilo, un grupo etilo a la izquierda y un grupo etilo a la derecha. Entonces, por eso usamos el prefijo di, etilcetona. Y la nomenclatura WICPA, aquí sí hay que indicar la posición del grupo carbonilo, porque no es lo mismo que esté en posición 2 o que esté en posición 3. En este caso será la 3-pentanona. En esta otra, en su nombre común, nos ubicamos en el grupo carbonilo. Hacia la izquierda tenemos un grupo isopropil y hacia la derecha tenemos un grupo metil. Entonces el nombre ordenado alfabéticamente, toma en cuenta la I de isopropil y la M de metil, entonces me queda isopropil metilcetona. Y su nombre WICPA, pues número, tiene prioridad el grupo carbonilo. Entonces le voy a dar la numeración más baja. Sería ir contra la regla si hubiese numerado el carbono 4 como 1. Me quedaría luego el carbono 2 y el grupo carbonilo en posición 3. Eso contradice la regla, que le tengo que dar la numeración más baja. Entonces la forma correcta de numerar es de derecha a izquierda. Me queda entonces que en carbono 3 tengo un metilo y esta será la 2-pentanona, perdón, 2-butanona. En las sugerencias de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada ya hemos advertido en otros grupos funcionales que hay una tendencia de el 2 ponerle al sufijo ona. Entonces quedaría como 3-metil-bután-2-ona. Un nombre que pues algunos libros lo utilizan siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, pero otros libros no lo utilizan. Yo en mi experiencia pues he visto que son más los que no lo utilizan que los que lo utilizan. Pero pues tenemos la referencia de las dos situaciones por si en algún momento estamos leyendo un libro y encontramos una posibilidad o la otra. La ciclohexanona, aceptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta acetona se nombra como aceto. Este es el grupo fenilo. Es un nombre un poco complicado. Acetofenona. O nos ubicamos en el grupo carbonilo. Hacia el lado izquierdo tenemos un grupo fenil. Hacia el lado derecho un grupo metil. Entonces ordeno alfabéticamente fenilmetilcetona. Y el nombre WICPA, que tampoco es muy utilizado, me quedaría como feniletanona. Etanona no existe, pues. Pero ¿de qué otra manera se va a nombrar esto? Es un poco complicado. Entonces, en el nombre se puede poner etanona, aunque nosotros sabemos que etanona no existe. La acetona más pequeña va a ser la propanona. La benzofenona, con dos grupos fenilos hacia ambos lados, ese va a ser el nombre trivial benzofenona. Y por tener estos dos grupos fenilos a la izquierda y a la derecha va a ser difenilcetona. Y pues como una necesidad en una estructura un poco compleja para nombrarla por el sistema de la WICPA, se va a derivar de la metanona. Nosotros de nuevo sabemos que la metanona no existe. Pero pues como una necesidad para poderla nombrar, le vamos a poner difenilmetanona. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones químicas del grupo carbonilo. Vamos a ver lo que es el mecanismo de adición al grupo carbonilo para tener una idea de qué es lo que ocurre en la reacción.
Porque si no tuviéramos ni idea, lo que nos quedaría es aprendernos de memoria. Un mecanismo sumamente sencillo, puesto de la manera más simple, para por lo menos tener alguna noción de qué es lo que ocurre. El grupo carbonilo, tal como lo manifestamos ya, está polarizado. Forma un dipolo eléctrico. El oxígeno más atractor de electrones adquiere una carga negativa parcial. Ustedes la observan acá. Acá está carga parcialmente negativa y el carbón una carga parcialmente positiva. Esto va a reaccionar con un reactivo que también tiene una parte positiva y una parte negativa. Y pues miraremos que puede ser varias cosas. Uno de los más comunes será un alcohol que tiene un oxígeno negativo y va a tener otra parte positiva. Ahorita nos estamos adelantando, pero en este esquema general, positivo se une a negativo y viceversa. Entonces, lo primero que se va a unir al grupo carbonilo es Z, que aquí está claramente con carga negativa al carbono positivo. Se unió Z, se está adicionando. Como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, se tiene que romper un enlace que será el más débil. Será el enlace pi carbono-oxígeno. Se rompe y el oxígeno entonces tiene una carga negativa. Los electrones de ese enlace pi quedan sobre el oxígeno. De esa manera el carbono tiene 4 enlaces, que es lo congruente. Pero ahora la parte positiva del reactivo YZ, Y que es positivo, se va a unir al oxígeno que quedó con más electrones. En la terminología de los mecanismos de reacción, el que tiene electrones busca al que no tiene, entonces las flechas se ponen del que tiene al que no tiene. Entonces el oxígeno se une a la parte positiva del reactivo YZ. En conclusión, una lógica extremadamente sencilla. El carbonilo, que tiene un carbono positivo, un oxígeno negativo, reaccionará con una sustancia que tiene una parte positiva y una parte negativa. Pues esta lógica es elemental. El negativo del reactivo se une al carbono positivo y el positivo del reactivo se une al oxígeno negativo. Pues, o sea, no hay mucha complicación. Entonces, el producto final acá será este que está acá, que para nuestros intereses todavía podría seguir reaccionando. En esta reacción ahorita, ahí termina pues, pero esto puede seguir reaccionando. Bueno, entonces ahora ya no ponemos en forma general, sino un caso concreto. En una reacción de tremenda importancia. Porque ya cuando estemos estudiando los carbohidratos, observaremos que tendremos que recurrir a esta reacción para poder entender cómo es el proceso de que un carbohidrato que tenga una cadena lineal se pueda ciclar. Y luego en una segunda situación, que dos carbohidratos cíclicos, que denominaremos en su momento como monosacáridos, se puedan unir y constituir un disacárido, por ejemplo. Entonces, ahora reaccionará un aldehído con un alcohol. Y en el paso 1 será la formación de un hemiacetal. Hemi significa medio acetal. Esto significa que la reacción pues continuará en una segunda etapa, en otra reacción con otra molécula del alcohol. Entonces pasemos a la primera etapa. En la primera etapa tenemos el aldehído con un carbono positivo, un oxígeno negativo y luego tenemos el alcohol con un oxígeno negativo y un hidrógeno positivo. Entonces, de acuerdo al esquema general que acabamos de ver, el oxígeno, que es el negativo del alcohol, se unirá al carbono del aldehído. Se tiene que romper el enlace pi.
Y luego ese oxígeno se va a unir al que es positivo del alcohol. No hay mucha ciencia. El oxígeno negativo del alcohol al carbono positivo. Y el hidrógeno positivo del alcohol al oxígeno negativo. Entonces formamos una estructura en donde un mismo átomo de carbono soportará dos grupos funcionales. Un grupo alcohol de alcohol y luego hacia la parte inferior en donde se agregó el alcohol, esto es un éter. Eso no es muy estable, el tener estos dos grupos funcionales sobre ese mismo átomo de carbono. Por esa razón, esto que es un hemi, un medio acetal, identifiquemos por favor en el nombre hemiacetal. Esta A que estoy haciendo énfasis denota que esto es viene de un aldehído. Esto es inestable. Entonces su reacción continúa en un paso 2, que será la formación ya del acetal. Esto ya va a ser más estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este segundo paso? Pues de nuevo, el carbono positivo, bastante positivo porque está unido a dos oxígenos. Acá observamos el OH, que pues si llegara un H ahí, pues ya miramos nosotros que potencialmente se puede formar agua. Y entonces cabalmente eso es lo que pasa. Tenemos la molécula del alcohol con el oxígeno negativo, el hidrógeno positivo. El oxígeno negativo atacará al carbono de nuevo positivo y el hidrógeno se va a unir al OH y eso es lo que me va a liberar el agua. Entonces ahora dos moléculas de alcohol se han agregado sobre el mismo carbono. El carbono entonces está unido a dos grupos éter. Y como esto viene de un aldehído, es importante que ustedes observen que permanece el hidrógeno de donde estaba el grupo carbonilo. Este hidrógeno de acá sigue estando aquí. Esto nos serviría para identificar que esto viene de un aldehído. Entonces se formó finalmente un acetal. Y en esta situación, pues las reacciones son ciertamente pueden ser reversibles. Ahora, pues una situación muy, pero muy parecida, solo que con una cetona. Todo lo que tenemos que ver es que el aldehído tenía acá un hidrógeno. Ahora una cetona tendrá que tener un grupo alquilo. Bien, en el hemicetal, que viene de cetona, el otro es hemiacetal, este es hemicetal. Entonces, en lugar del hidrógeno del aldehído, pues está el grupo metilo que está acá en la cetona. Entonces, para poderlo identificar, tiene hidroxilo y tiene éter, pero no tiene hidrógeno, sino otro grupo alquilo. Ese es el motivo, entonces, para reconocer esto, que viene de una cetona. De nuevo, este es inestable, este será el primer paso, una reacción exactamente igual. El oxígeno del alcohol ataca al carbono de la acetona y el hidrógeno del alcohol al oxígeno. Entonces se forma el hemicetal inestable. Pasamos al segundo paso, igualito que en el caso del aldehído. La formación de un cetal, que viene de una cetona. Otra vez la misma cosa. El carbono del hemicetal, bastante positivo. El hidroxilo, solito él, va a ser difícil que salga, pero si esto se protona, es decir, que le llega un hidrógeno, pues esto va a facilitar la salida como una molécula de agua. Entonces, el oxígeno del alcohol ataca al carbono y el hidrógeno al hidroxilo. Entonces la reacción de nuevo reversible y se forma ahora un cetal. Observamos que aquí ya no hay hidrógeno. Todo lo que tendríamos que hacer, si me ponen un acetal o un cetal o hemiacetal o
hemicetal. Es evaluar si está el hidrógeno del aldehído o si es un radical alquilo. Entonces, de esa manera yo ya puedo identificar con una relativa facilidad si esto viene de un aldehído o si viene de una acetona. Bueno, ahora vamos a ver oxidación con permanganato de potasio. El aldehído se oxida a ácido carboxílico. Entonces tenemos la función carbonilo en el aldehído, tenemos un oxígeno, se está oxidando, hemos dicho en las definiciones de óxido-reducción que ganancia de oxígeno implica oxidación y que pues no solo el hecho de ganar oxígeno, sino que si se gana oxígeno es que, por ejemplo, en el caso del aldehído solo hay un oxígeno. Los electrones que corresponden a este doble enlace, que son 4 electrones, están más sobre el oxígeno, mientras que en el caso del ácido carboxílico, al haber 2 oxígenos, hay 6 electrones que están más sobre los oxígenos. Quiere decir que el carbono del ácido carboxílico está más oxidado porque los 6 electrones están más cerca de los oxígenos. Y dijimos en su momento que oxidación es pues una pérdida ya puede ser total o relativa, parcial de electrones. Siempre que haya pérdida de electrones se está oxidando una sustancia. Entonces cuando nosotros decimos ganancia de oxígeno, pues va sobre eso. Que el carbono propiamente del grupo funcional no es lo mismo que esté unido a un oxígeno que le quita electrones a que esté unido a 2. Entonces el ácido está más oxidado que el aldehído. Entonces vamos a usar un agente oxidante que va a ser permanganato potasio. Ya sabemos que la evidencia de que se lleve a cabo la reacción va a ser la formación de dióxido de manganeso, un precipitado que ya lo hemos identificado como un precipitado color café oscuro. La acetona no reacciona. Bajo condiciones normales esto no se oxida. Y también sabríamos que el aldehído formado puede seguirse oxidando a ácido carboxílico. Entonces, los aldehídos dan positiva la prueba de permanganato potasio produciendo el precipitado de dióxido de manganeso, que es el color marrón o café oscuro que ustedes están observando acá. Y las cetonas quedan del color del permanganato potasio, no hay precipitado. Entonces, un error pues común es, si se hiciera esta reacción, agregar permanganato y ver que queda violeta o morado, pero no darse cuenta que ese color morado realmente es del color del permanganato, que no le está pasando nada. Entonces sería una situación equivocada decir que quedó o se puso color morado. No es así, sino que pues no se puso nada, es el color que ya tenía el permanganato. Entonces, en el segundo caso, que permanece el color del permanganato, es que no está ocurriendo nada, no hay reacción. Estas son cosas que aparentemente son muy obvias, pero que cuando no hay experiencia, pues fácilmente se puede equivocar. La famosa prueba de Toles, posiblemente la reacción química más bonita de todas las que ustedes observarán en la química orgánica. El reactivo de Toles, que contiene plata, oxida los aldehídos, pero no las cetonas. La plata iónica más 1 se reduce a plata metálica, que aparece como un espejo en el tubo de ensayo. Si el tubo de ensayo está muy limpio, entonces literalmente se deposita la plata metálica y eso pues genera una superficie reflectiva. De hecho, así se hacen los espejos. Para que no se caiga hasta ese baño de plata, se le agrega una laca, una sustancia al espejo y entonces la persona se puede ver ahí con tranquilidad. Una cosa que para nosotros ahorita es una cosa tan común, pero que en algún momento el ser humano no conocía los espejos y no les quedaba más que estarse viendo sobre alguna superficie reflectiva como el agua, por ejemplo. Y a otros pobres que les dieron espejitos y les quitaron oro, pues.
Muy bien. Pasamos de diapositiva. Los aldehídos se oxidan y producen entonces un espejo de plata. El diamín plata se tiene que preparar en el momento a partir de una sal de plata, hidróxido de amonio, y entonces se va a formar, a partir de eso, se agrega una cierta cantidad de hidróxido de sodio hasta la formación del complejo de diamín plata. Ya estando el complejo formado, entonces se hace la reacción. Aquí tenemos toda la situación de las sustancias involucradas y entonces se va a formar una sal del ácido carboxílico. Aquí el punto no es esto del ácido carboxílico, sino simplemente la formación de la plata metálica. Y hay otros subproductos que no nos interesarían. La formación de este espejo identifica entonces el grupo aldehído. Las cetonas no reaccionan con el reactivo de Torres. Ahora tenemos una reacción que aparentemente es bastante complicada, pero que al final no va a ser tan complicada. Acá tenemos la reacción general para una cetona. Grupo carbonilo unido a dos carbonos. Eso es una cetona. Se dice que esta es una reacción de condensación. Se unen las dos moléculas. Cuando se unen se forma una molécula relativamente grande y pesada. El reactivo que vamos a usar se conoce como 2,4-dinitrofenilhidracina. Hasta su nombre suena un poco raro. En la terminología que nosotros usamos en el laboratorio, para no decir todo ese nombre, simplemente a veces nos referimos como 2,4-DNFH o a veces ya si estuviéramos en el laboratorio, ustedes podrían decir acá saben la 2,4. Es la 2,4-dinitrofenilhidracina. Eso entonces cuando se combina, en este caso se va a combinar a la acetona, también podría combinarse con un aldehído, va a formar lo que genéricamente se conoce como una 2,4-dinitrofenilhidrazona. Eso es genérico. Los grupos R puede ser cualquier cosa. Y como es un nombre genérico, como decir un alcohol, puede ser cualquier alcohol. Como es un nombre genérico, no importa de qué aldehído o de qué cetona proviene, siempre se va a nombrar como una 2,4-dinitrofenilhidrazona. ¿Qué sucedió? De nuevo, la situación de quién es positivo y quién es negativo. El que es negativo buscará al que es positivo. Entonces analicemos. Tenemos la 2,4-dinitrofenilhidracina. Tiene varios nitrógenos. 4. Los dos más negativos, descartaríamos el NO2, los dos NO2, porque ahí el nitrógeno no es muy negativo. ¿Por qué razón? Pues ahorita no importa. Hay dos nitrógenos que son negativos. El nitrógeno que está acá como NH2, este y este otro. Entonces el punto aquí es quién de los dos es más negativo. Sin pormenorizar sobre eso, diremos que el nitrógeno más negativo es el del NH2. Entonces ya ubicamos el punto más negativo en la molécula de 2,4-dinitrofenilhidracina. Y en el carbonilo, pues ya sabemos que el más positivo va a ser el carbono carbonílico. Entonces ya está acá, miren. A partir de el NH y el anillo me olvido de eso. Solo pongo atención sobre el NH2. Y aquí ya se mira. El nitrógeno se une al carbono y el oxígeno con los dos hidrógenos. Eso me va a formar una molécula de agua. Entonces, se condensan las dos moléculas. El carbono forma un doble enlace con el nitrógeno, porque el nitrógeno tiene 3 enlaces y el carbono tiene que tener 4.
y todo lo demás solo lo copio. Es decir, que la parte de NH, el anillo con los dos NO2, pues solo está como espectador. Ya ni pongo yo mucha importancia sobre eso. Entonces lo que aparentaba ser tremendamente complejo se redujo a que el nitrógeno con sus dos hidrógenos ataca al carbono y el oxígeno se une a los dos hidrógenos. Eso es descrito de una forma tremendamente sencilla, puesto que obviamente ustedes no van a ser químicos, pero pues también pretenderíamos que no solo es de que se aprendan de memoria esto, sino que tengan una noción de qué es lo que está pasando. Entonces, un caso concreto, porque la reacción de arriba es R, es una fórmula general. En la caso de abajo ya es un caso concreto en donde yo voy a tener la acetona con dos grupos R. Entonces, el nitrógeno se une al carbón y el oxígeno a los dos hidrógenos. De todo lo demás me olvido, solo lo copio. Miren, desde este nitrógeno para acá solo lo copio. Y aquí pongo doble enlace carbono-nitrógeno. Y además se va a liberar en ambos casos agua, que es un subproducto. A veces en química orgánica los subproductos que no tengan mucha relevancia, pues a veces se omiten. Aquí se omitieron. Pero nosotros sabemos pues que se requiere agua. Es importante observar que esta reacción pues necesita catalizador para que se lleve a cabo más rápidamente. Está indicado acá en la ecuación general. Aquí en la parte inferior, pues se me olvidó, pero esta reacción requiere catalizador para facilitar la salida del oxígeno como agua. Esa va a ser la función del catalizador y abrir más la posibilidad del ataque del nitrógeno al carbono. ¿Qué es lo que vamos a ver en el laboratorio? Si el producto cristalino, que es la 2,4-dinitrofenilhidrazona, es amarillo, esto es indicación de un compuesto carbonílico saturado. Si se obtiene un precipitado naranja, indica la presencia de un sistema alfa-beta insaturado. Y un precipitado rojo a naranja es indicativo de una acetona o un aldehído aromático. Entonces ya observamos el primer tubo de ensayo. Pues aquí solo miramos amarillo, es el color de la 2,4-dinitrofenilhidrazina. Quedó del mismo color, no pasó nada. En el segundo claramente miramos un precipitado que tiende a lo naranja, ya está indicado acá en qué casos es naranja. Y el otro pues es de color amarillo. Ambos se mira claramente que hay un precipitado, un sólido insoluble. Y eso es todo. Bueno, muchachos, entonces esto ha sido la clase. Espero que les sirva en su comprensión del tema de aldehídos y cetonas. Nos veremos en una futura oportunidad. Muchas gracias.